Isabel Espinosa ya se encuentra con un grupo de expertos para hacer el análisis correspondiente. Posteriormente también estaríamos haciendo una intervención en el noticiero de Extra Noticias para llevarles mayor detalle de lo que ha sido esta comparecencia durante la noche de hoy. De momento, compañeros, Isabel, esa es la información que tenemos desde acá. Usted tiene mucho más. Gracias, compañero Kevin. Nosotros aquí en el set de Sin Rodeos, que por razones obvias hoy no vamos a realizar el programa como tal, pero sí vamos a aprovechar que está con nosotros el doctor Carlos Murillo, doctor en política, para poder hablar con él un poco sobre básicamente lo que ha sido la audiencia de esta noche en la comisión en la Asamblea Legislativa. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Isabel. Gracias por la oportunidad. Y sin duda hemos tenido, yo creo que una muestra del deterioro del tejido societal de este país. O sea, porque hemos visto las debilidades que hay en el Congreso, las dificultades que tienen los diputados para conducir un proceso de cuestionamiento a un magistrado. Yo creo que repitieron demasiadas cosas, hubo inconsistencias. En el caso del magistrado, lo que observamos es también una serie de inconsistencias, de contradicciones y de problemas serios en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, y aún yo voy más allá, y es un tema que se ha venido hablando desde hace buen rato, la necesidad de reformar no solo la DIS, sino el aparato de inteligencia de Costa Rica, porque lo que nos muestra don Celso Gamboa, que fue en su momento director de la DIS, es que hay una pésima gestión de la inteligencia en este país. Entonces viene hoy no solo la declaración del señor magistrado, sino del ex embajador de Costa Rica, a evidenciar cómo hay toda una red que en este momento es sobre cemento, pero que tiene otras connotaciones y que debería de hacernos pensar qué pasó antes del 2010, cuando era en ese momento presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Daniel Gallardo, y cómo llega Juan Carlos Bolaños como empresario a contratar con la Comisión Nacional de Emergencia. De hecho, el tema que íbamos a abordar hoy era Costa Rica, el país donde todo pasa y nada pasa. Y cuando vemos una audiencia como esta, cuando escuchamos a los diputados más interesados en otras cosas que en el tema como tal, cuando vemos que se reitera y se vuelve a lo mismo, y no porque no esté bien. Señores, muchas veces hay que replantear preguntas una y mil veces para ver si la persona realmente está diciendo o responde lo que uno necesita que responda, porque en algunas ocasiones algunas personas no responden lo que se les pregunta, pero vemos una descoordinación absoluta. Vemos que de un tema, de un viaje a Panamá, que originalmente se dijo que era por ropa de bebé, termina en un lío realmente de faldas. Vemos una situación donde se entraba en una discusión, donde una y mil veces le reiteran al magistrado: señor, usted es un mentiroso. ¿Es la peor crisis que vive el Poder Judicial en la historia o hay otras? Yo creo que no solo el Poder Judicial, el sistema político costarricense, en términos de credibilidad y legitimidad, en el sentido de cómo se ha venido variando, no solo por parte de un magistrado, sino otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los mismos diputados, me refiero sobre todo a los que han estado vinculados a este tema, que es una especie de ejemplo de lo que hay detrás del proceso del sistema político costarricense. Hemos perdido como ciudadanos y ciudadanas la credibilidad en los gobernantes. Claro que hay responsabilidad de nosotros como gobernados, y como lo decíamos hace unos días en Tribuna Política también, aquí hay un problema en realidad de gestión, de legitimidad, de gobernabilidad y de gobernanza. Y vemos que la situación es que este no es un problema exclusivo del Poder Judicial.
vemos que en un tema como el cemento se ven vinculados Asamblea Legislativa, lamentablemente bancos estatales, Casa Presidencial en alguna medida, señores, y por supuesto, hoy por hoy nos dejan sobre la mesa un montón de cosas más. Sí, y como lo mencionábamos, íbamos a hablar en el programa Sin Rodeos de dónde pasa todo esto y al final no pasa nada y la intención era ver la cantidad de problemas de corrupción en gran magnitud que desde hace bastantes décadas hay en el país. Entonces, este caso del cementazo, lo que estamos observando es la convergencia, un punto de inflexión en el sistema político costarricense, en donde convergen una serie de actores, de procesos, de redes, que en el pasado eran casos muy puntuales de, por ejemplo, desfalcos, lo de la trocha, lo de ICE Alcatel, pero eran focalizados. En este momento estamos viendo cómo un caso permeó toda la estructura del gobierno central, de los tres poderes de la República, incluso de la DIS, lo cual es grave, de la Comisión Nacional de Emergencias, de bancos estatales, porque no fue solo el Banco de Costa Rica, no. Ha sido también el Banco Popular, hay en el Banco Agrícola Nacional. Y ese es un tema que yo creo que los mismos medios de comunicación y los formadores de opinión lo dejaron en un segundo plano, olvidaron, cuando fue una situación muy compleja y no se sabe realmente cómo llegó a tener que cerrarse el Banco Crédito para que no generara más pérdidas. No, y es que aquí hay que seguirle el rastro a muchas cosas. Hoy por hoy, y esto es como una maraña de cosas donde nos lleva a un sinfín de temas. ¿Por qué? Porque efectivamente prácticamente se cierra el Banco Crédito Agrícola. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Señores, los empleados se van para la casa callados, no dicen nada, tampoco se especula, se dicen alguna que otra cosa, pero no se llega a nada. Hoy vemos que el tema del cemento, existen otros intereses y no necesariamente el tema como tal. ¿Por qué? Porque lejos de llegar al punto donde se debe de llegar, aquí yo quisiera ver el rol de esta comisión y el papel de los diputados, básicamente, para no salirnos del foco de atención del análisis de la comparecencia del señor Celso Gamboa. Sí, y es que tengamos en cuenta, Isabel, el papel de los diputados, desde mi perspectiva, en realidad deja mucho que desear. Me parece lamentable que no puedan conducir un proceso complicado, en donde sí se mezcla el ámbito privado con el ámbito público, ¿verdad? Pero estamos hablando de un magistrado que anteriormente fue fiscal, fue ministro, fue viceministro, director de la DIS, o sea, no estamos hablando de un ciudadano más. Ahora, no se trata solo del caso de Celso Gamboa. Y es lamentable, sin duda, lo que está pasando como persona. Pero esto lo que viene a reflejar también en el caso de los diputados es un problema profundo, estructural de la Asamblea Legislativa, de incapacidad en cómo gestionar este tipo de procesos de investigación. Y aquí tenemos que hablar también de los asesores. O sea, porque es muy difícil estar en un proceso de estar preguntando sin tener colaboradores que estén suministrándole a uno información. Entonces, eso nos hace pensar en la urgencia, pero muy urgencia, de reformar el sistema de elección de diputados y diputadas y del proceso legislativo. Es que llega cada personaje a la Asamblea Legislativa que uno se pregunta, señores, ¿qué he hecho yo? ¿Realmente qué hemos hecho para merecer tal cosa? ¿Es eso lo que queremos como padres de la patria, señores? Por ahí el famoso refrán de que para esos padres me declaro huérfana. Señores, hay momentos donde es lamentable escuchar a algunos señores en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué podemos hacer los costarricenses para mejorar la calidad? Donde simple y sencillamente se va y se emite un voto y no se sabe por quién se está votando para diputado.
Isabel, yo creo porque que prácticamente se da puesto. Sí, nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos parte de la culpa de lo que está pasando. O sea, no es porque un defecto de los costarricenses es siempre culpar a los demás. En este país uno nunca es culpable de lo que hace. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, desde hace mucho tiempo debimos haber cuestionado la gestión de lo público que se ha venido realizando, y aquí no es una cuestión de si la administración es de X o Y partido, es un problema del sistema político y de la pérdida de credibilidad y legitimidad en los gobernantes, pero también los gobernados no estamos asumiendo la responsabilidad que nos compete como ciudadanos y ciudadanas. Entonces es un problema de país, y por eso decía al inicio que desde mi perspectiva lo que estamos viendo es el deterioro muy grave del tejido societal, o sea, de las interacciones de la gobernabilidad, de la gobernanza en el Estado costarricense y de la postergación de reformas del Estado desde hace décadas. Y es que vemos que el tema del cemento lleva prácticamente nos lleva a tocar, además de otros temas, y yo quisiera que aquí retomemos un poco porque yo creo que es parte de un todo también. Cuando íbamos a platicar sobre Costa Rica, el país donde todo pasa y nada pasa, vemos que en los últimos años, y ya la historia nos lleva a analizar, escándalo tras escándalo, problema tras problema, donde llegan a un punto, sí, a la Corte, al Ministerio Público, y de ahí nada pasa. Porque escuchamos, por ejemplo, ahora, y que no es un delito, pero escuchar, señores, al señor Celso Gamboa decir, es mi mentor, es mi amigo, o sea, cuando usted se da cuenta, entonces se reafirma la hipótesis del ciudadano común, donde dice que, señores, hay una justicia para los pobres y otra para los ricos. Sí, el problema es de aquí en adelante, cómo la ciudadanía va a percibir la credibilidad de la gestión de los funcionarios, no solo del alto nivel, sino de los mandos, incluso medios, porque aquí hemos visto involucrados también a viceministros, a directores de departamentos, juntas directivas a de los juntas bancos. directivas, o sea, este caso del cementazo es muy diferente al caso de ICE Alcatel, al caso de FODESAB, al caso de asignaciones familiares y de otras denuncias. Exactamente, de otras denuncias. Y quizás es por deformación como investigador académico, hay que ver los antecedentes, no solo hay que ver el presente. Por eso hace un momento mencionaba la necesidad de indagar en la relación entre un ente privado, o sea, un empresario que contrata con la Comisión Nacional de Emergencias, siendo Daniel Gallardo presidente de la comisión. Entonces, hay que ir mucho más atrás porque no es un asunto simplemente ya ni del cemento. Yo creo que el cemento pasó a un segundo plano. Hay que aclarar la gestión bancaria y las políticas de los bancos del Estado, pero sobre todo yo creo que es el momento para ir más allá y buscar las debilidades que tiene el sistema político para corregirlas. Y estamos en una coyuntura clave que es un proceso electoral, pero ahí tanto personas, o sea, ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos, sindicatos, sector empresarial, grupos de presión, los mismos gobernantes tienen responsabilidad en esto y deben pronunciarse sobre la crisis de la sociedad costarricense. Entonces debemos aprovechar esta coyuntura, y agrego un punto que lamentablemente parece estar en el ADN de la cultura costarricense, que es: por más culpable que yo sea, yo no renuncio, me despiden. Y hay mucha experiencia en Asia, en Japón, en Corea, en Taiwán, pero cito un caso porque a veces dice, es que eso es otra cultura. Tras los incendios en Portugal, la ministra del Interior renunció porque considera que hubo una mala gestión
del combate de estos incendios forestales. Muy bien, ahora, don Carlos, para ir terminando este comentario, ¿cuál es el, digamos, qué nos queda de una noche como esta, de la presentación del ex embajador del señor Celso Gamboa? La gente dice, deberían de renunciar, pero no son solo ellos, allí inmerso hay un montón de gente, están hablando el viceministro de Hacienda, bueno, todas las personas vinculadas en esto, deberían por salud, por respeto, por un montón de cosas renunciar. ¿Eso es el mensaje que usted quiere dejarnos cuando hace mención sí, al trabajo que hacen otras personas fuera del país? Yo termino el día de hoy mucho más preocupado de lo que normalmente estoy sobre el futuro de Costa Rica y del sistema político. Yo creo que hay mucha gente que tiene que renunciar, asumir la responsabilidad, pero también la ciudadanía y los grupos organizados tienen que asumir esa responsabilidad. Y los gobernantes deben entender que estamos en un momento en lo que Bauman llamó la modernidad líquida. O sea, las redes sociales han cambiado la forma de interacción social, política, económica, cultural, y eso debe ser entendido por los gobernantes y asumir la responsabilidad como tales. No pueden estar publicando en redes sociales mezclando lo público y lo privado. Doctor Murillo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ustedes, y en este momento hacemos el pase a los compañeros de Extra Noticias, a don Igor y a David. Compañeros, continúen ustedes con más.